Paz, hermanas. Gracias, hermana. Creo que lo vamos a ocupar por ahí, ¿verdad? Ahí está, ya para. Bien, vamos a leer la lectura bíblica de la escuelita que nos toca en esta oportunidad. Busquen allí la lección número 5, una lección muy hermosa que nos va a enseñar muchas cosas para que podamos nosotros, como estudiábamos en la mañana, ¿verdad?, enmendarlas, corregirlas. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo número 3, del verso 10 al verso 18. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 al 18. Le vamos a dar lectura así como estamos en pie. Primera de Juan 3, del verso 10 al versículo número 18. ¿Ya lo tienen? Vaya, le doy lectura, me siguen por favor. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es ¿de quién dice? De Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hagamos una oración y pidámosle a Dios que nos dirija. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llegamos a este momento muy especial en el cual pues vamos a estudiar una vez más tu palabra, y como siempre, Señor, lo hacemos. Queremos pedirte una vez más de tu guianza divina para que seas tú el que pongas esas palabras en mis labios, y que así, Señor, al llegar a la mente y al corazón de cada uno de tus hijas, pueda ser esta de bendición, pueda ser de provecho en sus vidas, de manera, Señor, que puedan sentir en su corazón ese deseo de crecer en su vida espiritual para ser mejores hijas, que te honren, que te glorifiquen, que ensalcen tu santo y poderoso nombre. Te rogamos que retires todo mal espíritu en esta hora, que retires el cansancio, el sueño, y que nos des un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Te pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas. Cuando la caridad, dice, se enfría. Mire cómo están relacionadas las escuelas que estamos estudiando en la mañana con las escuelas que estamos estudiando en la tarde. Y recuerde que venimos bajo una secuencia de estudio femenil titulada El desafío de la mujer cristiana. ¿Cuál dice que es ahora? En la época, ¿en qué tiempo es? En la época de la Odisea. El tiempo más difícil, porque es el tiempo, hermanos, donde el materialismo ha invadido a la iglesia, y de repente pues podemos llegar a pensar que lo material lo es todo, y que no tenemos necesidad de Dios, porque así dice que decía aquella iglesia: nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de, ¿qué decían? De nada. Pero Dios les dice: ¿no te das cuenta que eres un pobre, eres un desventurado, un miserable, y estás desnudo? Y bueno, el Señor ve diferente a cómo la iglesia se consideraba a sí misma. Entonces ahora venimos a estudiar esta lección, ¿verdad?, que se titula
cuando la caridad, o dicho de otra manera, cuando el amor se enfría. Eso quiere decir la caridad, ¿verdad? Amor. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo número 13, ¿verdad? El versículo número 13, dice el apóstol Pablo unas palabras muy importantes. ¿Quién me lee ahí lo que dice 1 de Corintios 10:13? Ahora permanezcan, dice, allí dice que permanecen tres cosas, pero ¿qué es lo que nunca se debe determinar? ¿Cómo dice? 1 Corintios 13:13. Sí. ¿Cómo dice? Ajá. ¿Sí? No, 13:13, el 13:13. Estos tres. Bueno, corazón, gracias. Bye. Ahora, sin embargo, permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Oiga, ¿cuáles son las tres cosas que permanecían, decía el apóstol Pablo en su tiempo? La fe y ¿qué más? Y la esperanza. Pero también decía el amor. Y el mayor de los tres, ¿cuál dice que es, hermano? Es el amor. El amor no debe determinarse nunca. Debe de estar siempre, hermano, vibrante en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Porque, ¿qué dice Juan capítulo 13 y el verso número 35? Léalo por favor también, por ahí está, léalo. Vea usted qué dice Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Cómo dice? Bueno, se pusieron, dígalo hermana Mari, ¿verdad? Dígalo hermana, por favor. Oiga, en esto conocerán que son mis discípulos, dice, en que tengan amor los unos por los otros, en que os améis, dice, los unos a los otros. Entonces el amor es algo que debe de permanecer en el corazón de cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos. Pero, ¿cómo dice el título de la lección? Cuando el amor se enfría. ¿Qué significa eso de que el amor se enfría, hermanos? Que deja de activarse, que ya no hay calor y se va tendiendo a apagar, ¿verdad? Se va tendiendo a apagar, pero así en palabras más claras, ¿cómo podemos nosotros definir a un amor frío, hermana Marisol, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros definir a un amor frío? Porque aquí dice, cuando el amor se enfría o cuando la caridad se enfría, ¿cuándo es que podemos medir un amor que ya está frío? Ahí apriétele el botoncito, apriételo bastante hasta que se ponga verde, ¿eh? Paz, hermanos y hermanas. Bueno, según la escuelita y según la palabra de nuestro Dios, cuando el amor se enfría, es cuando nosotros estamos alejados de nuestro Padre Celestial y su Espíritu Santo ya no nos está asistiendo. Entonces no queremos doblar rodillas para pedirle al Señor y tener esa comunicación con Él. No queremos venir a los cultos porque ya nos parece que el culto es aburrido. No queremos dormir, no queremos ir, no queremos estar, queremos platicar, etcétera. Y entonces todas esas cosas cada día más nos van alejando y el amor se va retirando de nosotros. Y si todas esas cosas suceden, que decimos que amamos al Padre y que guardamos sus mandamientos, mucho menos nos vamos a querer amar los unos con los otros. Entonces, dice Primera de Juan, si ustedes no se aman entre vosotros, ¿cuánto más me van a amar a mí? Si ustedes se están viendo y no se provocan al amor, ¿cómo me van a amar a mí? Entonces, nosotros cuando caemos en ese estado, estamos fríos espiritualmente y la caridad se nos está yendo de nuestras manos, ¿verdad? Entonces, provoquémonos a esa caridad, a ese amor del Padre, que es lo único que nos da vida. Muy bien, excelente, cuando el amor se enfría. Y decía allí que el amor se deja ver frío
a través de qué, de nuestras obras, de cómo nosotros nos comportamos. Existe el amor a Dios y el amor hacia nuestro prójimo. De eso viene hablando la escuelita. Debemos nosotros amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y asimismo debemos de amar también ¿a quién? Al prójimo. Vamos a ver, ¿cómo está nuestro amor hacia Dios? ¿Está encendido o está enfriándose? ¿O está, hermano, algo tibio? ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque el objeto de la lección dice, meditar cómo en algunas de nosotras el amor a Dios y al prójimo, dice, se ha enfriado. Entonces, así honestamente, sinceramente, ¿cómo está nuestro amor a Dios? Está caliente que arde, hermano, tanto así que sentimos una llama dentro de nuestro corazón que nosotros decimos, no, si yo por Dios, así como el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo ahí por el capítulo número 20 del libro de los Hechos, él dice, yo, dice, no estoy solamente dispuesto a ir a la cárcel, dice, por la causa del Señor, dice, sino que estoy incluso dispuesto, ¿hasta qué? Dice él. ¿Cómo estaba ese hombre en su amor hacia Dios, hermano? Ese hombre estaba, hermanos, que echaba fuego, ¿verdad? Echaba fuego, hermano. Yo siento que el apóstol Pablo contagiaba y de repente, hermanos, alguien estaba desanimado y él con sus palabras, ¿qué hacía? Animaba, ¿verdad? Y a nosotros nos anima también, porque yo cuando leo esas palabras y me doy cuenta pues de que en mí, hermanos, a veces existe un enfriamiento hacia las cosas de Dios. Entonces digo yo, no tengo que superar, porque el apóstol Pablo, un hombre que sufrió tanto, y él cómo era de entregado a las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo está nuestro amor hacia Dios, hermana, que está acá en este lugar? ¿Cómo lo sentimos dentro de nuestro ser? ¿Ah? ¿Cómo lo siente usted, hermana? ¿Cómo siente su amor hacia Dios? ¿Siente usted que su amor hacia Dios lo es todo dentro de su corazón? ¿O está bajo reserva? Porque hay quienes que así aman a Dios, ¿verdad? Bajo reserva. Cuando hay tiempo, cuando hay lugar, cuando pueda, mientras no tenga que hacer, decía algo. O lo tenemos acondicionado, ¿verdad? A nuestro tiempo. Ajá. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios, hermanos? ¿Lo tenemos encendido o lo tenemos apagado? ¿Qué dice usted, hermana? Ah, va, ¿de verdad lo tiene encendido? Va. En serio, el miércoles aquí van a estar todas, ¿verdad? Y ahí empezamos ya ahí empezamos ya a quebrar, ¿verdad? Ahí empezamos ya, no, hermano, es que, y empezamos a decir, no, es que Dios sabe que no puedo, decimos, ¿verdad? Dios sabe de que salgo tarde de mi trabajo, Dios sabe de que me queda lejos, Dios sabe de que, bueno, y podemos empezar a poner una serie de excusas y de argumentos que de repente pueden ser válidos. Supóngase que sea válido que usted vive lejos, que sale tarde del trabajo, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, vamos a irnos a otro extremo. Vamos a ver, ¿lee usted la escritura en su casa? ¿Ora usted en su casa? ¿Canta al Señor en su casa? Ahí lavando los trastes, ¿verdad? Porque fíjese, hermanos, de que en serio, de que a veces la semana se nos pasa y hermano, y lamentablemente a veces ni leemos la escritura en toda la semana. Imagine cómo está ese amor a Dios, hermano. ¿Cómo está ese amor a Dios? De esa forma, que no ora, no lee la palabra de Dios, no se congrega. ¿Cómo está ese amor a Dios, hermanos? Está frío, está frío. Bueno, pero fíjense que el Señor Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo número 24, dice algo muy importante. Este texto creo que es el versículo número 12, me parece,
No sé si ese es 24:12. Mire cómo dice, por favor ratifiquémoslo. ¿Cómo dice ahí? Mire, aquí lo tengo. Mire, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Pero vamos, ahora, en lo que tiene que ver con las cosas de Dios, hermanos, vamos a ver en nuestro amor hacia Dios, ¿qué mal nos ha hecho Dios para que nosotros nos enfriemos? ¿Ah? ¿Verdad que Dios solamente nos da vida, nos da bendiciones, nos ayuda en toda? Entonces nosotros somos los ingratos, ¿verdad? Somos los ingratos que no correspondemos a tantas cosas buenas que Él hace por cada uno de nosotros. Somos resentidos sin causa, ¿verdad? Sí, porque a veces, no, yo no voy al culto por fulano, por sutano, porque me hizo esto, porque me hizo aquello. Pero eso fue él. Dios no le ha hecho nada a usted, ¿o sí, hermano? Y aunque le hubiera hecho algo, algo Dios, ¿verdad? O alguien, hermano, no hay excusa para eso. Porque nosotros a quien debemos de mirar es a nuestro Dios, que tanto bien nos hace en nuestra vida. Vaya, dejemos ahí esa partecita, ¿verdad? Del amor a Dios. Y ya vemos que, ¿cómo estamos? ¿Estamos encendidos o estamos apagados? ¿Ah? ¿Cómo estamos, hermana? Hermana Yanira, ¿cómo estamos? Así dice. Así evaluándose, dice. ¿Cómo estamos, hermanas? Allá atrás. ¿Cómo estamos? Así. Más para allá que para acá, o más para acá que para allá. ¿Cómo estamos? Que sea más para allá que para acá, ¿verdad? ¿O no? ¿O cómo? Sí, que estemos mejor delante de Dios. Sí. Es que debemos de ¿cómo se llama? De estar constante evaluándonos, examinándonos, para que no caigamos en una frialdad, hermanos. Tanto así que por más motivación, me gustaban las palabras que decía, estimulación, decía usted, ¿verdad? Estimulación. Estimulémonos al amor. Eso lo dice el escritor a los Hebreos. En el capítulo 10, versículo número 24 dice, y estimulémonos al amor. El estímulo nosotros mismos nos lo damos. En cuanto amamos a Dios, ¿verdad? Lo podemos hacer haciendo memoria de todo lo que Él hace por nosotros. Cuando cantamos aquel himno número 86, ¿cómo dice ese himno? Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Haga una lista de todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cree que las podemos contar? ¿Podemos contar todo lo que Dios ha hecho? No podemos contar todo lo que Dios ha hecho. Entonces nuestro estímulo para amar a Dios, hermano, es todas las bendiciones que Él hace por nuestras vidas. Ahora, vamos a irnos al otro extremo, el amor al prójimo, ¿verdad? Y mire lo que dice ahí la lectura bíblica. Bueno, vamos a pasar al verso de memoria. ¿Cómo dice el verso de memoria? Mayor. Ajá. Mire las palabras que Jesús les decía, hermano. ¿Cómo se sintiera usted que Jesús le estuviera diciendo así, hermanos? Triste, ¿verdad? Imagine, ¿y cómo podemos refutarle a Dios algo que Él nos diga, hermano? ¿Cómo? Dígame usted. El Señor Jesucristo les estaba hablando aquello, ¿verdad? De su tiempo, y les dice, mas yo os conozco que no tenéis amor. ¿De quién? Les dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo tenían que sentirse aquellos? Tristes. ¿Cómo nos sintiéramos nosotros si, hermana, el Señor pues nos estuviera hablando y nos dijera, ustedes dicen que tienen amor, pero la verdad es que no tienen amor. No tienen amor no tienen amor de Dios en ustedes. Ustedes dicen que me aman. Lucas capítulo número 6 y el versículo número 46, hay un texto muy bonito que siempre me gusta citarlo, que dijo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis, dice, lo que yo
os mando. O sea que cuando alguien, hermano, solo invoca el nombre del Señor, te amo, Señor, te amo y te amo, pero no obedece, aunque diga que lo ama, es que es mentira, ¿verdad? No es cierto. No. Correcto, así es. Ajá. O sea que, como dice también, ¿verdad? De labios nada más, pero de su corazón no hay nada. Eso es triste, ¿o no es triste eso, hermano? Muy triste. Por eso es que debemos de procurar que en nuestro ser, hermanos, el amor de Dios debe de estar siempre fluyendo en nuestro corazón para poder corresponder a Dios por todas sus bendiciones, por todas sus bendiciones. ¿Y cómo quiere Dios que le amemos a Él? Hermanas, ¿cómo quiere Dios que le amemos? Sin reservas. Mateo capítulo número 22, por ahí está un texto, el verso número 37, dice que le debemos de amar al Señor, dice, ¿cómo? Léalo por favor. Mateo 22, 37, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ajá, dígalo, vamos a ver, lea. Oiga, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda, allí no hay reservas de nada. Allí, hermanos, no podemos nosotros, digamos, por más que quisiéramos poner excusa alguna, no se puede, porque el amor de Dios debe de ser profundo. Ahora, el amor al prójimo, hoy sí vamos a irnos a la lectura bíblica. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 al 18, ahí está. El tiempo va corriendo veloz, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 18. Palabras que Juan refiere para nuestra enseñanza y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Mire a dónde posiciona Juan a todos aquellos que no aman a su hermano, que no aman a su prójimo. ¿Cómo los califica el apóstol Juan? Que no son hijos de Dios, sino que son hijos de ¿quién? ¿Verdad que debemos de amarnos entre nosotros o no debemos de amarnos, hermanos? Y debemos de amarnos no con fingimiento, sino que debemos de amarnos como de corazón, con sinceridad y con verdad. No solamente para que me oigan, ¿verdad? O para que me vean, sino que debo de hacerlo de todo corazón, porque inclusive el segundo mandamiento, Jesús dice, y el segundo es semejante a este, ama a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces dice, si usted no aprende a amar a Dios, no diga que es hijo de Dios, sino que es hijo de ¿quién? Es hijo, mire usted, y queremos ser nosotros hijos del diablo, hermano. ¿Nos amamos nosotros, hermanas, entre nosotros? ¿Sí o no? ¿De verdad? Sí, ¿verdad? Si nos amamos debemos de soportarnos, decía, correcto, y debemos de aguantarnos, ¿verdad? Sí, como me aman, decía, tienen que aguantarme y tienen que aceptarme así como soy, decía una hermana, pero tampoco hagamos tan difícil la tarea a los hermanos, ¿verdad que sí, hermano? Porque a veces como que ya de hecho lo hacemos nosotros, y mire que eso ya también es maldad ante los ojos de ¿quién, hermano? Porque dice que cualquiera que hace tropezar a uno de sus pequeños, dice que dice la palabra de Dios que mejor hiciera, hermano. Dice mejor, dice, póngase una piedra de molino en el cuello, dice, ¿y qué, hermano? Mira, hermano, es cierto que los demás nos deben de amar y todo, pero nosotros debemos de procurar, ¿verdad? No ser demasiado difíciles, porque, ¿cómo? No ser gravosos, correcto, ¿verdad? Porque sí, es cierto que debemos de amarnos los unos a los otros y nosotros estamos obligados, hermano. Pero decía una hermana, es que esta hermana para mí es el termómetro, decía ella, mire,
¿Y por qué decía que era el termómetro la hermana? Sí, porque decía, con ella pruebo mi paciencia, decía. Con ella pruebo, dice, que tanto la amo. Y fíjese que a veces estaban entre ellas ahí, ¿verdad? Que riñendo la una con la otra, pero de repente se acordaban de que tenían que amarse y decía, aún a pesar de todo, mujer, le decía, pero te amo, le decía. Mire usted, qué bonito es poder, hermanos, manifestar ese amor verdadero, pero hacerlo de corazón, sin fingimiento. Y no dejar, hermana, que por las diferencias que a veces tenemos entre nosotros, el amor en nosotros vaya como enfriándose. Tanto así que a veces, por el hecho de que vemos en una hermana una situación difícil que está pasando, pero porque no nos cae tan bien por su forma de ser, nosotros decimos, no, pero es que a la hermana no. Mire, un hermano decía ya, si iba a recoger una ofrenda por determinada hermana, y él decía el hermano, pero no digan para quién es, decía, porque a veces la iglesia da más cuando no saben para quién es, porque cuando se dice quién es, ¿qué pasa, hermano? ¿A quién es que? No, para ella no doy yo, dice, ¿verdad? Mire, y ya se va haciendo la acepción de personas. Entonces decía, no, mejor no digamos para quién es, y que cada uno dé sin mirar, como dice el dicho, ¿verdad? Haz el bien y no mires a quién. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, esas cosas se deben de ir erradicando, y en nosotros, hermanos, debemos de entender algo, y es esto que el apóstol Juan está diciendo, que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no somos de Dios, no somos de Dios. Eso es todo. Y yo creo que eso nos debe de bastar, ¿verdad? Para no dejar que el amor a nuestro prójimo se vaya apagando, sino que al contrario, tratar de fortalecerlo aún más. Y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje, hermano? Que nos amemos unos a otros. No que nos armemos, ¿verdad? No que nos cuadremos, ¿verdad? Para ver quién puede más. No, es amémonos unos a otros. No a medir fuerzas, sino a amarnos, a amarnos. Mire cómo dice, no como Caín. ¿Recordamos esa historia, hermanas? Caín, ¿qué pasó con Caín, hermanas? Dice que Caín no se alegró porque Dios vio con agrado la ofrenda que Abel había dado. Dice que su corazón se ensañó en contra de Abel cuando vio que Dios, hermano, había recibido la ofrenda de Abel y la de él no la había recibido. Dice que su corazón se ensañó y le dijo a su hermano, vamos, ¿a dónde? Le dice, vamos al campo. Y allá estando en el campo, ¿qué dice la palabra que hizo Caín, hermano? Dice que se levantó contra su hermano, dice, y lo mató. No amaba a Caín, o sí amaba, no amaba. Se enojó porque Dios había recibido la ofrenda de Abel, ¿verdad? De su hermano. Nosotros, hermanos, de repente las envidias nos pueden llevar a perder el amor hacia nuestro prójimo, ¿sí o no? ¿Puede ser la envidia un elemento que nos puede llevar a que el amor se enfríe en nuestro corazón, en nuestro ser? Sí, hermano, sí. Eso afecta, hermano, eso afecta, ¿verdad? La envidia, los celos, todo eso, hermanos. No, mire, no como Caín dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice. ¿Y por qué causa lo mató? Y dice, porque sus obras no eran ¿qué? Sus obras no eran buenas, eran malas las obras de Caín. Es que mire, el que no ama es de tener claro, es porque es malo, hermanos. O sí, o no es así, hermano. El que no ama no es porque es bueno, sino porque es malo. Y como dice Juan, ya, ¿verdad? No puede decir que es hijo de Dios, sino que es hijo de ¿quién dice? Es hijo del diablo. Y sigue diciendo ahí, mire, hermanos míos,
no se extrañen si el mundo os aborrece. O sea, el mundo, o sea, aquellos que no conocen de Dios, ¿verdad? Diferente es que entre nosotros nos estemos aborreciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Allí sí hay que preocuparnos, hermano. El mundo sí nos puede aborrecer, ¿verdad que sí, hermana Nora? El mundo sí nos puede aborrecer, porque no hacemos las cosas que ellos hacen, pero que ya entre nosotros nos estemos aborreciendo, hermanos. Allí sí hay que preocuparnos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí entonces, pues? Si estamos aborreciéndonos, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanas? Solo para que digan que somos cristianos, solo para que digan que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y mire, dice, nosotros sabemos, bueno, dice, hermano mío, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos, en que amamos, dice, ¿a quiénes? A los hermanos. El que no ama, dice, ahí, ya me perdí. El que no ama a su hermano permanece aún en muerte. O sea, en otras palabras, no puede decirse que es cristiano, no puede decirse que es hijo de Dios, porque los que aman son aquellos que han pasado de muerte a vida, son aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sepultado el viejo hombre. Fíjese que había un hermano, ponga atención allá atrás, pues. Va. Mire, había un hermano que decía así, mire, cuando lo estaban provocando para pelear, porque se ha fijado que hay quienes que se proponen a uno, se proponen para quererlo a uno provocar, ¿verdad? Para que uno pierda el control. Y decía, no me estén obligando a llamar a aquel, decía él, ¿verdad? Porque ahí lo tengo cerquita, decía. Y cuando decía aquel se refería al viejo hombre, porque decía, es que yo cuando no era cristiano, decía, no toleraba que se anduvieran aprovechando de mí, pero estos ya se están pasando conmigo, decía. No me estén obligando a llamar al otro, decía. Pero aquí la palabra dice que el que no ama no ha pasado de muerte, no ha pasado, o sea, no ha nacido de nuevo. Mire, hermano, nosotros ya en el evangelio inclusive ya no podemos hacer memoria de cómo éramos en el tiempo antiguo, porque ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no hemos olvidado nuestra antigua vida. Decía uno, si me hubieran conocido cuando no era cristiano, decía, ¿verdad? No vale ya eso aquí, hermano. ¿Verdad que ya no vale o sí vale, hermana Angélica? No, ya no vale. ¿Para qué estar recordando eso? Sí, ese hombre ya quedó a lo profundo del mar, dice la palabra de Dios. Ahora ya lo que está aquí es la nueva criatura. Y la nueva criatura, dice el apóstol Juan, que se conoce cuando se ama. Así dice el apóstol Juan, ¿verdad? El que no ama a su hermano, dice, permanece todavía, ¿cómo dice? En muerte. Es decir, no ha nacido de nuevo. Está todavía muerto en los delitos y pecados. Así de claro. Ahora, todo aquel que aborrece a su hermano, dice más, es que dice, es homicida. ¿Y qué significa la palabra homicida, hermanas? ¿Qué significa la palabra homicida? Que es asesino, que es un asesino, eso es todo. ¿Y qué pasa con los asesinos? No van a tener entrada en el reino de Dios. Por eso es de que hermanos, digamos, a fuerza de voluntad, hermano, usted y yo debemos de hacer que el amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante, esté dentro de nuestro corazón como fluyendo constantemente, y no darle lugar a lo malo. Incluso debemos de pensar positivamente cuando alguien actúa en nuestra contra, pensar que quizás no es el hermano el que está actuando en nuestra contra, sino que el que está actuando en nuestra contra es aquel que no nos quiere vivir, no nos quiere ver viviendo en paz, que no nos quiere ver viviendo en amor, en armonía, en comunión. Si tan solo viéramos de esa forma las cosas, hermanos, le aseguro
que nos evitáramos un sinnúmero de problemas dentro de la iglesia y dentro de nosotros mismos. Todos nos amáramos con un amor, hermanos, profundo, grande, un amor fraterno, hermanos, que de verdad se sienta en lo más profundo de nuestro corazón. Pero cuando no, ¿verdad? Vamos guardando reservas y empezamos a crear barreras con nuestros hermanos y empezamos a decir, por ejemplo, no, yo con la hermana como que no mucho, fíjese. Es que fíjese que como que mi sangre con la de él, dice, ¿qué pasa? No congenia, fíjese. Fíjese que bien raro, porque yo siento que ella, chocamos, dice ahí, mire, la sangre de él con la mía como que choca. Mire, y todo, pero todo eso, ¿por qué es, hermana? ¿Por qué es eso, hermanos? Porque estamos viendo al hermano actuar y muchas veces no nos damos cuenta que es el adversario que nos está metiendo en él. Y el adversario es el que está, hermanos, llevándonos a perder muchas veces el amor en cada uno de nosotros. Mire, yo no puedo pensar que usted pues desee lo malo para mí, o usted, hermana, desea lo malo para mí, que usted anda buscando la forma de cómo ponerme una cascarita de guineo para que yo me caiga, ¿verdad? O sea, yo no pensaría eso de ustedes. Sí lo puedo pensar de quién, hermano, de Satanás, que él sí, la palabra dice que él sí anda viendo, hermanos, de qué forma nos pone a pleito y nos pone, hermanos, en problemas para que no nos amemos, para que no fluya dentro de nosotros el amor. Por eso es de que nosotros, hermanos, debemos de tener muy presente aquellas palabras que el apóstol dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Eso es todo, hermano. Y dice ahí el verso número 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. Y aquí viene el desafío, ¿verdad? ¿Cuál es el desafío, hermano? También dice ¿qué dice? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Imagínense. Y voy a poner un ejemplo. Llega el momento en que hay que ir a donar sangre para un hermano, ¿verdad? Para una hermana. Y a veces ahí en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Hermanos, fíjense que necesitamos tantos donantes de sangre. Ay, hermano, ¿quién se anota? Nadie se anota, hermano. Fíjense. Y de repente bien cholotones todos, ¿verdad? Para poderlo hacer, pero decimos nosotros, estoy enfermo. Fíjense que yo ahorita ya tengo varios días de no donar sangre, pero hubo un tiempo que cada oportunidad que se daba, donaba sangre, y a veces estaba donando cada 3, cada 4 meses. Y hermanos, y eso es bueno hacerlo cuando en las posibilidades de uno está. Dice ahí, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué tan dispuestos estaríamos para eso nosotros, hermanos? ¿Verdad que como que todavía nos hace falta un poquito? Y allí hay que crecer. Allí como que todavía estamos un poco fríos, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Quizás sí, ¿verdad? Pero aquí están las enseñanzas para que mejoremos. Y miren los ejemplos que Juan pone. Pero el que tiene bienes de este mundo, ahí está, mire. Ahí van los ejemplos. Casi lo mismo que hablamos en la mañana, ¿o no es cierto? Pero quien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, dice, y cierra contra él, ¿el qué dice? El corazón. Y cierra contra él el corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dice, una gran pregunta, ¿verdad? Decía alguien, cara vemos, corazones, ¿qué, hermano? No sabemos.
Cara vemos, corazones no sabemos. Sí, hermanos, fíjese, hay que pensar en esto, ¿verdad? ¿Cuántas necesidades pueden haber dentro de nosotros, verdad, hermanos? Sí, cuántas necesidades pueden haber en nosotros. Y yo le aseguro, si todos empezáramos a decir o a poner de qué cosas tenemos necesidad, yo le aseguro que quizás todos pusiéramos más de alguna necesidad, ¿o no es cierto? Pero hay hermanos que tienen más necesidad que otros. Y lo que muchas veces necesitamos, hermanos, es darnos cuenta de dónde están esas necesidades grandes y unir esfuerzos para ver de qué forma se auxilia al hermano, se ayuda al hermano, porque ahí es donde se consolida, hermanos y hermanas, el verdadero amor. Porque Juan dice aquí, mire, si vosotros tenéis bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, dice, y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Verdad que hay que meditar en eso? ¿No hay que meditar en eso, hermanos? Sí, hay que considerarlo mucho, porque necesidades pueden haber dentro de nuestra iglesia, hermano, y a escoger necesidades. Y muchas veces yo he dicho en algunas oportunidades y lo he expresado a la iglesia, porque a veces, mire, habemos algunos dentro de la obra que somos así, que nosotros, ¿cómo se llama? Preferimos aportar para la obra y no tomar de la obra. Algunos son así. Y yo he dicho a algunas hermanas en directivas, si usted está enferma, si usted tiene algún problema, hágalo conocer, porque no puede ser que los trabajadores que están trabajando en la obra de Dios estén padeciendo necesidad y no se les ayude. ¿O cree usted que es justo eso, hermanas? No, no es justo. Entonces dígalo, y hay que ayudar, porque hay que unir esfuerzos para eso. Pero muchas veces decía un hermano, no, pero es que la iglesia no es casa de beneficencia, decía alguien. Así muchas veces se ve la iglesia, y es cierto. Digamos, podríamos interpretar de esa forma que la iglesia no es una casa de beneficencia, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué podemos decir de este texto? Si alguno dice tener bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra, dice, ¿qué, hermanos? Su corazón, dice. ¿Qué pasa? ¿Cómo quedamos allí, hermano? Infringimos los mandamientos de Dios. Muchas veces creemos que lo que podemos dar, hermano, que lo que podemos dar nos puede hacer falta para lo que queremos alcanzar nosotros en nuestra vida personal. Y no sabemos. Acuérdense de ustedes de José cuando él fue a parar, ¿a dónde? ¿A dónde fue a parar José? Por la envidia de quienes, de sus hermanos. ¿A dónde fue? A Egipto. Y cuando dice que hubo aquella gran hambre en la tierra, allí dice, hermanos, que Jacob mandó a sus hijos, ¿a dónde? A Egipto, para que fueran a comprar alimento. Y José, desde que los vio, hermanos, ¿conoció a sus hermanos o no los conoció? Sus hermanos no lo conocieron. Pero José sí los conoció, hermanos. José bien pudo haber dicho, miren, estos sinvergüenzas hoy vienen a pedirme ayuda, pero miren la gran maldad que me hicieron, pues hoy les vamos a decir que no tenemos. Aunque tenía, ¿cómo tenía los graneros José, hermano? Los tenía llenos, hermano. Los tenía llenos, él había guardado allí, hermanos, por encargo de Faraón, ¿verdad? Él lo había puesto para administrador de todos los bienes que habían allí en Egipto. Y cuando él ve a sus hermanos, ¿cuántas veces llegaron los hermanos de José, hermano? 3 veces, ¿verdad? La tercera vez José ya no pudo, ¿qué, hermano?
Ya no pudo contenerse, hermano, y tuvo que descubrirse. ¿O no es cierto, hermano? Tuvo que declararse ante ellos. Les dice, ¿cómo les dice? Hermanos míos, yo soy, les dice José. Sí, dice, ustedes procuraron un mal. ¿Para quién? Dice, para mí. Pero Dios le dice, para preservación de qué, dice, para preservación de la vida, dice. Mire, ese es el amor, hermano, el verdadero amor, ¿verdad? Que debe de fluir en nuestro corazón. Si José se hubiera puesto, hermanos, así como a la forma de que ellos lo trataron, quizás no hubiera actuado de esa manera. Pero a veces nos puede suceder a nosotros así, ¿verdad? Que tenemos las posibilidades y decimos, no, el hermano no se merece esto, o no le vamos a... No, cuando esté a nuestro alcance hay que hacerlo, hermanos. Si mire, hermanos, si juntos se pueden hacer muchas cosas, máximamente cuando las cosas se hacen por amor, ¿o no es cierto, hermano? Sí, cuando las cosas se hacen por amor, hermano, se pueden hacer muchas, pero muchas cosas. Mire, aquí dice entonces, el que tiene bienes de este mundo y cierra su corazón, dice, a su hermano que tiene necesidad, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice, y ahí cierra, ¿verdad? No amemos de qué, dice, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en qué más, y en verdad. Esa es la enseñanza, hermanos, que Dios nos da a usted y a mí. Y no dejemos que ese amor se apague dentro de nosotros. No dejemos que ese amor, hermanos, disminuya, ¿verdad? Sino que debemos de procurar que vaya creciendo aún más. Nosotros debemos de inclusive quizás ponernos una lupa, ¿verdad? Y digamos, y buscar a dónde están las necesidades para poder, ¿qué? Ayudar. Pero a veces quizás quisiéramos tener los ojos tapados para no ver a dónde están las necesidades. ¿Falta de qué, hermanos? Falta de amor, ¿o no es cierto? Esa es falta de amor. ¿Estamos dispuestos a ponernos la lupa, hermanos? ¿O no, hermanos? Que sea, ¿cómo que sea la lupa? ¿Así chiquitita o cómo? Que sea grande. Que sea grande la lupa, hermanos, para poder ver qué podemos hacer. Lo primero es lo primero. Y lo demás dice el Señor que Él lo va a ir añadiendo. Bien, el comentario, ¿quién lo tiene? Mi hermana del grupo 2. Paz, hermanas, realmente el hermano ha sido amplio. Solo nos queda autoevaluarnos a cada una de nosotros y, como decía primero, si no tenemos amor hacia nuestro Dios, pues nuestro comportamiento, nuestras actitudes son las que dan el testimonio, ¿verdad? De cómo está el amor hacia Él. Y si no tenemos amor hacia Dios, pues pensemos qué es lo que podemos dar a nuestro prójimo, el amor que nosotros podemos sentir hacia Él. Primero hay que solicitar que Él nos ayude, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial, para que en nuestro corazón se desarrolle esa disposición de poder ayudar. Si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Teníamos, pues el hermano fue súper amplio, lo que era Mateo, los 2 mandamientos, ¿verdad? Y al tener tal amor, uno da, pues de verdad, da de corazón, da para hacer feliz. Hay satisfacción en el que acciona como en el que recibe, ¿verdad? Porque el que recibe, pues suple su necesidad y posiblemente no sea solo lo material, tal vez una palabra de aliento, una oración junto a nuestras hermanas en el mismo problema, con el mismo sentir, ¿verdad? Entonces, no solamente podemos ayudar a nuestra hermana materialmente, sino que también espiritualmente, porque muchas veces esas necesidades existen, ¿verdad?, en cada una de nosotros,
pero la base para poder ayudar es tener el amor hacia Dios, que nuestra relación con Él pueda ser fuerte, pueda desarrollarse guardando sus palabras, sus mandamientos, ¿verdad? Si amamos a Él, pues vamos a amar a nuestro prójimo. Con relación al comentario, eso es todo, y dejo a la hermana Marisol y a mis hermanas. Carísimas hermanas, paz. Yo solo quiero abonar a lo del comentario. Vamos a leer lo que dice, ¿sabías qué? Porque está bien interesante lo que trae la escuelita y hay que darle una analizadita. Dice, el clima en los desiertos se caracteriza por tener días bastante calurosos y noches bastante frías. El desierto de Sahara, por ejemplo, puede alcanzar 40 grados centígrados durante el día y hasta 2 o 3 grados centígrados bajo cero durante las noches. Vemos qué discrepancia, ¿verdad? En el día hasta 40 grados y en la noche hasta -2 bajo cero. Después dice, esto se debe a que la arena absorbe rápidamente el calor durante el día, pero también así lo libera de rápido en la noche. Así también la falta de agua y humedad en el desierto hace que las zonas áridas se enfrían a una gran velocidad. ¿Cuál es el mensaje que podemos entender nosotros de esto que es un ejemplo de un desierto, verdad? Fíjese de que cuando estábamos estudiando esto yo sentía que hay varias enseñanzas. Una, por ejemplo, que debemos ser como ese desierto de caluroso en el espíritu, fervientes en el espíritu. Y dice de que rápidamente a veces se va ese calor, pero nosotros no debemos adoptar esa parte de que se va el calor de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a adoptar? Con la siguiente parte. Dice que el desierto pierde el agua, ¿verdad? Entonces, por eso las noches son bien frías. Nosotros no somos hijos de la noche para que andemos fríamente. Tenemos que ser llenos de esa agua que le falta al desierto. ¿Y esa agua cuál es, mis hermanas? La hermana Margarita se acaba de ganar un premio porque dice que esa palabra es, que esa agua es la palabra de nuestro Padre Eterno, correcto. Si esa palabra está en nosotros, entonces no vamos a perder el calor espiritual, sino que nos vamos a alimentar constantemente. Y hay muchos más ejemplos que podemos hablar de esta escritura que aparece aquí del ¿sabías qué? Continuémoslo meditando en nuestras casas, que tiene 2 o 3 formas de verlo espiritualmente y hasta materialmente. Pero también como grupo ahora vamos a hablar de por qué nos llamamos caridad. Y para comenzar, pues va a hablar nuestra hermana Ceci. Paz, hermanas, muy contenta de estar nuevamente en otro día de reposo. Voy a dar una reseña de lo que significa caridad, que es el nombre de nuestro grupo. Primeramente dice que caridad viene del latín caritas, que significa misericordia, amor, y significa virtud de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Sus componentes léxicos son carus, que quiere decir caro, querido, amado, más el sufijo dad, que es cualidad. Somos caros, ¿verdad? Y somos queridos, ¿verdad? Eso significa caridad. La palabra caritas manifiesta el amor que surge de Dios, entendiendo la idea de compasión, afecto o misericordia, considerando que al amar y ser amados por Dios, uno puede ver al otro como un hermano. Este sentimiento profundo se debe traducir en tareas concretas hacia nuestro Padre Eterno y al prójimo. Aquí está bien claro. ¿Cómo vamos a demostrar el amor? A Dios, ¿verdad? Alabándole, escuchando su palabra, estudiando su palabra, ¿verdad? Demostrando que sí le amamos. Y con nuestro prójimo, igual, ¿verdad? Con obras, con una palabra de cariño, ¿verdad? Hay muchas formas, ¿verdad? De demostrar ese amor, ¿verdad? Otra parte que dice, según Dios es amor, según Juan 1, según Primera de Juan, 4:8. Pero ¿qué es amor? Según el origen de la palabra, tanto en hebreo como en latín, es un sentimiento profundo. El amor nace, ¿verdad? Yo, como siempre he dicho,
Si Dios me pone algo en mi mente, lo hago. Lo hago y lo hago porque viene de adentro y es Dios el que me ha mandado el mensaje para mí, ¿verdad? Quizá no siempre tenemos claro que fue necesaria la revelación bíblica, especialmente explicaciones dadas y mostradas por nuestro Señor Jesús, el Cristo, para que el hombre entendiese que Dios es amor y ese amor se manifiesta, se ejecuta, se toma la decisión, se lleva a la práctica. Cuando lo llevamos a la práctica, su fruto es la caridad, ¿verdad? La otra parte, ¿qué es amor? Lo manifestó dando, nuestro Dios demostró su amor dando a su Hijo Jesucristo, el cual es el ejemplo perfecto de caridad al darse a sí mismo por el mundo para que fuésemos salvos por Él. Tenemos un gran compromiso, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dios dio su vida por nosotros. Nosotros no vamos a dar eso, pero sí, en lo que podamos, pues somos llamados a servir, a dar, ¿verdad? En ayuda. Paz, hermana. Rapidito, hermanas. Nuestra hermana habló de lo que significa caridad de latín. Yo les voy a dar el concepto de caridad derivado del concepto hebreo. Dice de que caridad es sedaka y tiene su raíz en sedek, que significa, pongan atención, no es solamente dar, dar y dar, ¿verdad? Sino que es andar en justicia y en rectitud. Fíjense que la caridad, eso significa, si lo vemos en el antiguo tiempo y si lo vemos en la manifestación gloriosa de Cristo cuando Él estuvo en la tierra, mostró un camino de verdad y dijo que su palabra no era de Él sino del Padre. Esa palabra que en el antiguo tiempo fue dada en el Antiguo Testamento, que le llaman Torá, ¿verdad? Entonces, para que nosotros practiquemos la caridad que dice las Biblias antiguas, que luego fue traducida por amor en los nuevos tiempos, nosotros tenemos que andar en rectitud. Cuando nosotros andamos en esa rectitud, practicamos la justicia y el amor a nuestro Padre Celestial. Y si amamos a nuestro Padre Celestial, obviamente vamos a amar a nuestro prójimo. Si nosotros no amamos al prójimo, es mentira que amamos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque nosotros nos vemos continuamente y el Padre Celestial siempre nos está viendo. Entonces es tan importante que nosotros lo que decía la hermana Yani, autoevaluarnos para saber si en verdad andamos en rectitud, practicando la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Alguien que me conteste qué es la justicia? ¿Quién es el mayor justo en el universo? Nuestro Padre Celestial. Entonces Él mostró su justicia, aunque nosotros no lo merecíamos, mandó a su Hijo. O sea que significa que la caridad es dar sin esperar nada a cambio. Usted no haga obras para que le devuelvan. Yo le voy a dar a la hermana Margarita porque ella me va a dar a mí. Así no es la caridad. Entonces no hay un sentimiento de justicia y mucho menos de verdad. Usted tiene que hacer la caridad porque así lo manda la ley perfecta del Eterno. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Jesús solamente le recordó, ¿verdad?, que teníamos que amar al Padre Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y asimismo a nuestro prójimo. ¿Cómo vamos a mostrar ese amor al prójimo? Sería otra pregunta que nos hiciéramos para el grupo número 3. ¿Cómo podríamos mostrar ese amor al prójimo? ¿No? Ayudándole, orando si está enfermo, dándole un consejo si se encuentra en una situación difícil, ¿verdad? Y entonces vamos a ayudarlo. Y si podemos, como dice Santiago, no cerremos nuestro corazón, así también lo dice Juan.
sin hacer acepción de personas, viendo la necesidad donde está. Como dijo el hermano, pongámonos una lupa para que podamos ver esa necesidad. Ejemplo tenemos. Oiga como dice la hermana, vemos la necesidad y mejor nos tapamos los oídos, ¿verdad? Miremos la necesidad y veamos qué podemos hacer. Luego quizás ya para cerrar, porque esto es bien amplio, ¿verdad? Cada quien puede hacerse su propia definición de lo que es la caridad, el amor, de una forma justa, no haciendo acepción de personas, ¿verdad? Comentarles que nosotros como Grupo Caridad nos pusimos ese grupo, aparte de que es tan bello, porque es la acción derramada del Padre Eterno en el ser humano, porque nos gustan algunas cosas, ¿verdad? Nos gusta visitar, nos gusta pues andar ahí, en esas cosas, ¿verdad? Siempre nos ha gustado, bendito sea el Eterno y ojalá que nunca quite ese deseo de nosotros. Y queremos decirle que gracias al Padre Eterno ha puesto en nuestro corazón el visitar a varias hermanas y queremos hacerlo público para que todos nos contagiemos. Y si este mes fue el Grupo Caridad, el otro mes que sea el Grupo Gozo, que el otro mes sea el Grupo Paz, porque Pablo dice que todos nos provoquemos a esas buenas obras. Visitamos a nuestra hermana Angelita, la cual estaba muy necesitada. Fíjense que tiempo no tengo y hasta mi esposo va conmigo a acompañarme, ¿verdad? Para llevarme. Fuimos a visitar a mi hermana Angelita, se cayó, déjenme contarles, pobrecita, se cayó en el baño y dice de que ella va a ir a pedirle que llegaran ángeles porque no se podía levantar. Mi pobre hermana, si me está viendo, un paz para ella. Y dice que va a ir a pedirle, mande ángeles, mande ángeles. Y dice ella que su hija, Marta Alicia, nunca llega a esa hora, a las 8:30 de la mañana. Y ese día fue llegando. Mamá, 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 y ella como pudo desde allá. Miren cómo es Dios de maravilloso, cómo se manifiesta. Nosotros, las que fuimos a ver a la hermana Angelita, créanme que nos quedamos maravilladas. Y aparte de eso, la fortaleza de mi hermana Angelita, ¿verdad, hermana Mari? Fuerte en la fe. ¿Cuál alabanza quiere cantar, hermana Angelita? La 110, porque sin fruto no podemos hacer nada. Apartados del Señor no podemos hacer nada. ¡Qué fe, mi hermana! Bueno, también visitamos a otras hermanas, ¿verdad? No reservamos los nombres de las otras hermanas a las que hemos ido a visitar, pero hemos visitado 4 hermanas. Fuimos a visitar a la mamá de la hermana Rosario, ahí nos compartimos, ahí fue la hermana Yani, ¿verdad? Entonces estuvimos también compartiendo ahí con ellas, con la hermana Maura y con otra hermana que si nos ve por ahí en la cámara, Paz, hermana. Me sentí muy gozosa de estar en su casa, de haber compartido con usted, de ver esa fortaleza espiritual que tiene. Y que uno sale aconsejada, uno va a visitar y uno sale aconsejada. Es maravillosa las experiencias que uno pasa con los hermanos cuando va a hacer esas visitas, hermanas. Uno sale gozoso en el Señor. Esa es nuestra participación, hermanas, y nuestro lema va ahí en lo que, el separador bíblico que le dimos, ¿verdad? Que estamos basados en Colosenses. Dice que sobre todas las cosas vistámonos de esa caridad. ¿Por qué? Porque es el vínculo de la perfección. Y en nuestro banner dice que como estamos llenas de la perfección, todas esas cosas que hagamos, las hagamos ¿cómo? Con caridad, como para el Señor y no para ser vistos de los hombres. Solamente entonces habrá recompensa. Paz, hermanos. Bueno, hemos escuchado a nuestras hermanas, qué bonito, ¿verdad? Ese trabajo de la visita es muy importante y pues se les agradece infinitamente a nuestras hermanas por esa labor, por ese trabajo que se han puesto en su corazón a hacerlo. Dios les va a pagar en gran manera por ello. Y esperamos en el Señor, ¿verdad? Que en lo consecutivo
pues no solamente ellos lo van a hacer, sino que lo van a hacer otros grupos, porque esa es la idea que llevamos como directiva femenil, ¿verdad? Involucrar a los grupos para poder hacer esas visitas a los hermanos, a las hermanas que a veces no vienen por motivos de enfermedad o a veces otras situaciones. Eso es bueno, hermanos, y efectivamente eso es lo que la escuelita viene haciendo mucho énfasis en manifestar el amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestras hermanas. No dejar que se enfríe, porque si se enfría, ¿qué pasa, hermanos? Estamos mal delante. Bueno, ya vimos ahí lo que dice Juan, ¿verdad? No diga que ama a Dios, dice, ¿verdad? Y no diga que es hijo de Dios, dice, sino que, ¿de quién dice que es hijo de Dios? ¿De quién es hijo? Dice que es del diablo, ¿verdad? Bueno, pónganse en pie, hermanas, vamos a omitir ahí el comentario, porque no queremos pasarnos del tiempo, ¿verdad? Tenemos programa para las 3:15 terminar. Así es de que la conclusión dice de esta manera. Gracias, hermana. Mire, hasta yo salí bendecido por el grupo Caridad. Dice así la conclusión. ¿Cómo dice? Dios se merece todo nuestro amor porque Él nos amó primero, y amar a nuestro hermano es su mandamiento. Bien, vamos a dejar hasta acá y vamos a pasar